Y vamos a ver, por último, todo lo que es la estrategia para la gestión de crisis en entornos online. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con las crisis porque, ay, disculpad, porque el día a día, bueno, pues sí, vas trabajando, pero yo creo que cuando hay crisis es cuando más capacidad puedes incluso de ser ingenioso, puedes ser de resolutivo, de buscar nuevas soluciones, de plantearte cosas nuevas que en entornos normales no es posible, y cuando hay una crisis sí, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo algunas cosas, ¿no? Las crisis de la reputación online. Esto suele ser la cara que se nos suele poner cuando decimos que hay una crisis, ¿no? De Dios mío, la que se me ha venido encima, ¿no? De cómo puedo hacer y cómo puedo salir de esta, ¿no? Vaya por delante lo primero. Estamos muy acostumbrados en el entorno online a decir, es que tenemos una crisis, y sobre todo cuando hablamos de una crisis en redes sociales, es que tenemos una crisis. A ver, lo normal es que en el 99,99 de los casos no tengamos una crisis. Es decir, lo que pasa es que cuando nos empezamos a ver, vemos comentarios negativos, ya, ¡ay, es que tenemos una crisis! Y si estáis gestionando redes sociales de alguna administración, de algún ayuntamiento, seguramente habéis tenido a la primera que os llama la alcaldesa o el alcalde, digo alcaldesa porque es alcaldesa, o el alcalde o el concejal diciendo, ¡oh, es que nos están poniendo a parir en Facebook! Y entras y es un comentario de una persona. Entonces, aquí sí que es verdad que bueno, tienes que como profesional de la comunicación, tranquilizar. A ver, es una persona, ¿no? Y luego vamos a ir evaluando cómo se puede hacer. Tranquilidad, que no se acaba el mundo ni pasa nada, ¿no? Que es que es muy habitual que nos pongamos muy nerviosos, ¿no? Entonces, lo primero de todo, que hay una serie de comentarios negativos no quiere decir que tengamos una crisis. La reputación online. Warren Buffett decía que lleva 20 años conseguir una reputación y 5 minutos en arruinarla, ¿no? Y seguramente muchos de nosotros tendremos en la cabeza algún caso, ¿no? Por desgracia. Entonces, la reputación es algo muy frágil y se puede quebrar, pero sí que es verdad que según sean los cimientos en los que estamos, la crisis puede ser mayor o menor. Y sobre todo la importancia va a depender mucho de cómo seamos capaces de gestionar esta crisis, ¿no? ¿Qué es una crisis en Internet? Una crisis en Internet no es un comentario negativo, una queja, ¿no? Y eso lo tenemos que tener claro. Si tenemos un comentario negativo, no es una crisis, ¿no? Es un comentario negativo. Que, ojo, las administraciones públicas llevamos muy mal el que nos critiquen en los entornos digitales. Por eso no nos gusta mucho. Estamos acostumbrados en las administraciones públicas a que hemos vivido con el parapeto de que nadie nos decía nada. Bueno, pues si tiene algo, ahí tiene quejas y sugerencias, ¿no? Claro, ¿qué pasa ahora? Que ahora el libro Las quejas y sugerencias se ha convertido en Twitter, y cualquier persona, Twitter o Facebook, que tenga una queja, lo primero que hace es que se va a Internet, se va a redes y no lo pone. Incluso ya si nos pone una foto ya ni te cuento, ¿no? Lo que puede ser. Bueno, pues eso no es una crisis o un comentario negativo o alguien que se queje, no es que tengamos una crisis. Hay que ver también las circunstancias y demás, pero no es en principio como una crisis para poder tenerlo. ¿Cuándo podemos saber que estamos ante una crisis? Estos 4 puntos están sacados de un taller que hicimos personas que gestionamos redes sociales en las administraciones públicas, y nos juntamos y un poco estuvimos analizando, porque no existe mucha información, ¿no?, sobre esto. Todo esto es tan nuevo que no encontramos. Entonces, de aquel debate surgieron como 4 ideas de lo que podíamos saber cómo estamos ante para poder identificar una crisis, ¿no? Como una especie de manual que dijéramos, ¿qué puede ser? Estas son las conclusiones que nosotros sacamos en aquel momento. 1. Cuando hay 5 comentarios negativos sobre un tema que no es habitual en 30 minutos. Por ejemplo, y este es el caso, si a nosotros todos los días nos están diciendo que nuestra página web no funciona, pues a ver, que haya al cabo de 3 días 2 comentarios, no lo es. Pero cuando es un comentario de un tema que no es habitual y se produce de forma muy rápida, en un espacio muy corto de tiempo seguido, tenemos que ponernos alerta, ¿vale? Como mínimo. También, la relevancia de la fuente. No es lo mismo que la crítica no lo haga alguien que pone en su avatar el Pumuki, por ejemplo, en un caso, a que sea una persona con nombres, apellidos y reconocida, y que, por ejemplo, pudiera ser, en la cabeza,
un periodista que conocemos de nuestro ámbito y es la persona que pone esa información porque ha tenido conocimiento. Bueno, pues tenemos la relevancia de la fuente, ¿no? O que sea una persona reconocida con su nombre y apellidos. Otra clave es cuando salta del mundo online al offline, es decir, algo que ha pasado en redes sociales, que ha dado ahí, salta al mundo offline. Es decir, que ya salta, por ejemplo, a un programa de radio. Y ya en un programa de radio se empieza a hablar de algo que ha pasado en el mundo online. Ahí podríamos identificarlo. Y 4, es algo que es algo tan abstracto y tan indefinido cuando no lo dice nuestro sentido común. Y ahí sí que va mucho la experiencia del trabajo de estar gestionando, bueno, pues nuestra presencia en Internet y sobre todo en redes sociales, ¿no? Que al final tú ves esto y dices, ostras, me da a mí esto que aquí hay tela, ¿no? La intuición, el conocimiento de tu público, de tus temas, de cuáles son tus puntos, donde tú tienes tus puntos calientes que sabes que pueden crear conflicto, o cuando ves algo y dices, ¡buah! Esto por aquí puede entrar, ¿no?